una honestidad brutal de la protagonista, ¿no? De realmente todo lo que vive, dice todo lo que piensa, todo lo que se le viene a la cabeza. Y se pregunta también ella qué tiene que ver en lo que está pasando con su hija, ¿no? Porque hay otro factor importante con relación a la salud mental, y es que por lo general el enfermo mental, la persona que lleva adelante esa patología, es un emergente de un grupo familiar que también está enfermo, solo que hay un detonante. Entonces, en un momento Sonia se anima a preguntarse, una pregunta dolorosa y una pregunta riesgosa: ¿qué tengo yo que ver en lo que le pasa a mi hija? Lo tengo justo abierto y subrayado ahí. Dice: y me crece la angustia, mi ya desmadrada angustia. ¿Cómo podarle las nuevas ramas? ¿Cómo acotarla? ¿Cómo si al mismo tiempo me camina por dentro la culpa? Culpa real o inventada, da igual. Yo también tengo mis creencias. ¿Qué rol juego en todo esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué errores cometidos o advertencias no atendidas llevaron a mi chiquita a este lugar? Esta tarde llamé al herrero para que ponga rejas en la ventana del baño de arriba. Es una ventana demasiado grande. Yo tengo todo el libro subrayado porque lo leí 3 veces. Primero habla de la incertidumbre, porque la salud mental es una incertidumbre, ¿no? Porque es un tema tabú en nuestra sociedad y en la sociedad de todo el mundo, ¿no? Es algo mundial. Y me parece que la narradora de esta historia, ¿no? Porque esta es una novela construida como un diario, ¿no? Son entradas de un diario en la que Sonia está contando lo que le está sucediendo, ¿no? Que es su hija de 19 años tiene un brote psicótico, y es un poco empezar a entender primero un comportamiento errático raro, poco común, y después todo lo que va aconteciendo, que no se los voy a spoilear, por más que ame el spoiler pero esta novela siento que está bueno que la puedan ir leyendo y sorprendiéndose. Como decía, es una novela que habla primero de la incertidumbre de la salud mental, y es esto, ¿no? Es un poco una narradora que le pone palabras donde no hay palabras, porque nadie habla de esto, ¿no? Es un poco, yo creo que la identificación más fidedigna es cuando la narradora tiene que ir a Google a buscar cosas, porque no sabe lo que le está pasando, no se imagina, o sea, es tan tabú el tema que uno ni siquiera se imagina poder vivir eso que está viviendo la protagonista, ¿no? Entonces, me gustaría que también hablemos un poco, ¿no? Como de este tópico que, si bien entra primero por la incertidumbre, después por esta idea de la humildad, de poder recibir ayuda, pero también por la empatía, ¿no? Un poco... Y así, digamos, lo que le cuesta a Sonia en principio es tratar de entender lo que pasa con su hija, que hasta hace 5 minutos tenía una vida normal, ¿no? Con todas las comillas que implica la normalidad, ¿no? Bueno, ¿cómo que de pronto empieza a tirar sus cosas? ¿Cómo que de pronto siente que la van a venir a buscar, que la van a venir a matar, que es la elegida? O sea, ¿qué es el delirio? ¿Qué es el delirio? ¿Qué es la paranoia? ¿Qué es? O sea, ¿quién de nosotros está preparado para enfrentarse a algo que no conoce y que genera mucho miedo, mucha incertidumbre? En un momento Sonia dice: yo una placa de pulmón la entiendo, yo entiendo un resultado de laboratorio, pero esto ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo entiendo lo que no puedo ver, de lo que nadie habla, de lo que nadie quiere hablar? Esto no le pasa a nadie, esto no, si tomo una medicación psiquiátrica la escondo. Y también se entiende que la escondan, porque el estigma, porque la marca de la sociedad sobre aquella persona, digamos, que tiene un padecimiento de orden mental es tremenda, o sea, sos el loco, el desequilibrado, digamos, a ver, ¿a quién no le pasa? ¿Qué diferencia hay? No sé, yo digo, de pronto uno puede tener a alguien que está atravesando una enfermedad, un cáncer, cualquier cosa, de todo se puede hablar, pero de esto no. Esto da vergüenza. ¿Por qué? Sí, además hay también un fragmento que me pareció muy interesante, que dice: bueno, los estudios clínicos le dieron todos bien, y automáticamente la oración siguiente se arrepiente, ¿no? Es decir, qué bueno, suerte, pero, claro, qué suerte.
y no sé, ¿no? Totalmente. A veces es más fácil que me digan, bueno, en una tomografía hay tal o cual cosa, a ver, se ve, se verifica, pero esto es inaprensible, es, no se puede entender. No sé. La idea esta de las redes, ¿no? Como la madre macho es una red, como la madre macho es una red. Eso, sí, a ver, más fácil la cosa. Empezar a buscar espacios en donde nos escuchen, donde nos entiendan, donde no nos juzguen, por favor. O sea, porque además, las personas que están enfermas las juzgamos, ¿no? Una persona que padece una adicción es objeto de un juicio de valor. Entonces me pregunto, ¿quiénes son los locos? ¿Quiénes son? O sea, ¿qué nos pasa a todos? ¿No? ¿Por qué somos tan poco solidarios? ¿Por qué somos tan poco empáticos? ¿Por qué siempre estamos señalando el defecto, el error? Me cuesta un poco comprender la lógica, ¿no? Que tenemos, no sé, como sociedad a veces. La da más allá del relato en primera persona. Un diario es donde uno dice lo que se le ocurre. No hay nada de cuidado, ¿no? Porque lo que tenemos en la mente pasa por un filtro y después sale por la boca. Y en un diario no hay filtros, es la idea del diario. Y te quería preguntar un poco cómo fue la creación de esta historia. ¿Por qué pensaste en hacerlo en formato diario? Si siempre fue esa la idea, o de repente a medida que ibas escribiendo te diste cuenta de que no, esto sería mejor que estuviera escrito de esa manera. En realidad empezó como un cuento, iba a ser un cuento. Por eso tiene un formato medio particular la novela, es como que hay un narrador en tercera que abre los espacios para el diario. Me pasó que sí, pensé voy a escribir un cuento sobre esto en plena pandemia, en plena explosión de casos de salud mental. Y bueno, la verdad es que me di cuenta de que rápidamente los personajes excedían lo que podía ser un cuento, cobraban vida, necesitaba desarrollar esa historia de otra manera, traer también a otros personajes que vienen a representar otras cosas, que vienen a representar ese amigo que no te entiende, que no puede entender. Quizá no es por maldad, no es por desinterés, pero está tan ajeno a eso que te ocurre que no lo puede entender. Está el personaje que quizá en su pasado tiene una historia similar y te va a entender. Entonces necesitaba un desarrollo que de ningún modo iba a poder darle un cuento. Y bueno, y se me ocurrió que el personaje desde el cual podía contar la historia era el de Sonia, porque también a mí la maternidad me interesa, soy mamá de trillizos, 2 de ellos están acá, y me interpela, me interesa y me interpela todo el tiempo, ¿no? Y bueno, creí que el personaje de Sonia era el adecuado para llevar adelante la voz narradora. Pero bueno, nació como un cuento, era ese proceso, esa emoción, no sé, primero de decir, bueno, ya ganaste otros premios literarios, pero imagino que este fue un impacto. Sí, fue muy impactante. La verdad es que un día, bueno, yo encima he sufrido muchas veces de insomnio y demás, entonces me levanto súper temprano y tenía el celular a mano y empecé como muchos de ustedes seguramente hacen, a sacar mensajitos de publicidad, de cosas que no me interesaban, y de pronto había uno que decía el fallo del premio, y yo dije, ay, bueno, esto mandarán a todo el mundo que mandó una obra al concurso, el resultado. Bueno, y les juro que lo iba a borrar. Y lo pone a borrar, pero esto me lo están mandando a mí, o sea, no, pero esta es mi novela. Y a partir de ahí vino algo que fue como, yo lo describo como un ataque de risa, llanto y asma todo mezclado. Y Marce que me decía, pero, ¿qué pasa? No, es que no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué no puede ser? O sea, bueno, malo, no entiendo. Y bueno, ahí fue. Y la verdad es que primero quiero decir algo que me parece re importante. El premio es muy, muy, muy transparente. Yo no conocía a nadie. ¿No des explicaciones? No. Es mucho más premios que Vargas Llosa. Si lo presenta más con concursos, los va a ganar.
Porque es genial, nadie lo dudó, pero... No lo aclaro, porque yo sé que siempre, bueno, hay una cosa... Yo no lo podía creer de verdad. Yo dije, pero esto es mi novela, en serio. Y me convocó, bueno, ahí la gente estaba desesperada porque me quería contactar hacía horas, porque bueno, era la hora de España, qué sé yo estaba durmiendo. Y cuando empezamos a hablar con el jurado, fue hermoso, porque me dijeron, yo dije, ay, qué bueno que vamos a poner este tema sobre la mesa, que vamos a hablar de esto, y me dijeron, nos reconfirmás que tomamos la mejor decisión. Fue re lindo. Y bueno, y a partir de ahí todo fue como un sueño. Conocerlo a Vargas Llosa, escritor del que aprendí muchísimo, el que admiro un montón, poder compartir con él un encuentro, y todo lo lindo que trae un premio, pero que de todas maneras no se compara con el hecho de que alguien venga y te diga, esto me pasó a mí, vos estás contando algo que me conmueve, que me toca. Me pasó que inmediatamente, bueno, cuando se conoce la noticia del premio, que salió en muchos lugares, me empezó a llamar gente que yo no conocía, a contactarme por las redes, por mi página web y a decirme, queremos leer la novela, yo tengo un hermano, yo tengo un hijo, yo tengo... Y dije, pero esto está en todos lados. Y eso me impactó, bueno, esto también, me impactó un montón, porque dije, bueno, qué necesidad, ¿no? De hablar y de decir, bueno, esto le pasa a mucha gente, ¿y qué? ¿Cuál es la vergüenza? ¿No? Bueno, todo eso trajo el premio para mí. Hermoso. ¿Te pusiste a leer libros que trataron sobre salud mental o todo lo contrario? Dijiste, no me quiero contaminar con nada y quiero contar esta historia desde una perspectiva propia. No, yo creo que no yo leo mucho, ese es mi problema, y no me acuerdo que estaba leyendo en ese momento, porque yo capaz que te leo un libro por semana, soy medio no, este año recién leí libros. Sí, yo sé, cuando me meto con algo, me meto yo y a ver a dónde me lleva, sobre todo en el formato novela, no en el cuento, pero en la novela me dejo llevar por los personajes, sí investigué mucho, sí tuve mucha información de primera mano de historias personales, sí, porque me parece que es un tema que hay que tratar, como todos los temas, ¿no? Con respeto por el lector y con muchísima responsabilidad. Cuando acá dice Olanzapina o Risperidona, o yo sé de qué se trata, o sea, no pongo cualquier cosa, no es cuestión de turno, ¿no? Me parece que hay que ser súper responsable y bueno, sí me informé un montón, aprendí muchísimo. De hecho, el libro está dedicado a algunos profesionales de la salud mental, que algunos están presentes por acá, que me ayudaron un montón. Pero no me acuerdo que estaba leyendo. Este año sí leí un libro, que ahora no me acuerdo, Esa visible oscuridad, que es excelente. Está escrito por un escritor que atravesó una depresión muy severa. Y entonces él encuentra las palabras para contar eso, que no son fáciles. Leíste el de Rosa Montero también. Ay, sí, gracias. Sí, libro fantástico que recomiendo muchísimo, que se llama El peligro de estar cuerda. Y es un libro que sí, es genial ese libro, porque justamente traza como una conexión entre la locura y la creatividad, que me pareció alucinante, ¿no? Preguntarnos también por qué tantas veces hay casos de suicidios, de depresiones, de adicciones en gente que se dedica al arte, ¿no? Particularmente que sean escritores, es lo que recoge Rosa en ese libro. Yo creo que es por una cuestión de sensibilidad. Somos personas muy sensibles, quizá demasiado sensibles, y bueno, y eso a veces nos juega en contra. Pero bueno, también uno puede encontrar la manera de vehiculizarlo y que no lastime, ¿no? Hacer algo, pintar cajitas, escribir libros, hacer música, encontrar la manera de curar nuestros dolores, de metabolizar esta vida que tanto cuesta a veces, a través de maneras que no nos destruyan, ¿no? Bueno,
La verdad es que exactamente, bueno, diría Vargas Llosa justamente que si un escritor dice de dónde saca las ideas, miente, porque es un combo que uno nunca termina de entender. Nació en esa época, sí, en esa época de confinamiento, de soledad, de aislamiento, de no enfermedad, entender lo que de pasaba. enfermedad. Yo no me olvido de la primera vez que fui al supermercado en el peor momento de la pandemia y estábamos todos con los barbijos y los ojos eran miedo, terror. No te me acerques, voy a agarrar un desodorante, por favor. Era, bueno, ese miedo que yo leí en los ojos de todos, en mis propios ojos, creo que habrá tenido algo que ver. Y bueno, y sí, casos cercanos de gente muy joven, con depresión, con cuadros de psicosis, y después acercarme a profesionales que me pudieron orientar, que me pudieron ayudar a darle verosimilitud. O sea, para un escritor es muy importante que lo que cuenta sea verosímil, que el que lee olvide que está leyendo, que se meta en la historia, ¿no? Que digamos que bueno, que tome todo eso como parte del mundo real, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y a eso me ayudaron los profesionales mucho. Sí. Que en un momento se plantea Sonia, ¿por qué los locos son geniales? ¿Por qué son excéntricos? ¿Por qué es divertida la locura? No, la locura es un lugar de sufrimiento, es un lugar de desesperación. Solo el que está desde afuera mirando como un espectador y a quien nada le importa el otro, puede ver algo mágico, algo divertido, algo, no sé, que le parezca atractivo en la locura. Es un lugar de mucha soledad y de mucho estigma. Es tremendo, o sea, no me parece en absoluto, nunca lo entendí. O sea, al contrario, yo creo que los geniales que son algunos músicos, bueno, sí, tanta gente, claro, que conocemos, artistas, plásticos y demás, han sido tan geniales que a pesar de ese padecimiento psíquico lograron lo que lograron, pero de ninguna manera me parece. Pero sí, es uno de los planteos que se hace, porque esta mamá empieza a cuestionarse toda la vida a partir de esto, ¿no? Entonces, ese es uno de las preguntas.